Hola, ¿qué tal? Espero que se encuentren muy bien. Los saludo con gusto. Ya tenía un ratito que no subía videos, me dio lo de flojera, no lo voy a negar, pero el pretexto ideal, o más bien el motivo por el cual regreso, es Superman. La nueva película que está dirigida por James Gunn, una de las más esperadas de este año. Y pues sí, yo también la estaba esperando con muchas expectativas, estaba bastante emocionado, todos los trailers realmente habían despertado esa emoción por verla. Y debo decir que después de ya haber analizado la película, después de haber tenido un intenso debate con mis hermanos que duró alrededor de 2 horas, y pues ver algunos comentarios y otras reacciones, puedo decir que mi opinión no ha cambiado. Estoy bastante satisfecho con lo que la película es. Posiblemente esté abriendo paréntesis o a lo mejor divagando en algunos puntos de mi opinión, porque me parece que, a diferencia de otras películas que se han estrenado este año, no solo por las expectativas que me generaba, sino por, de alguna manera, las cosas que yo hice previo a ver la película, porque lo que me pareció bastante adecuado, idóneo para obviamente tener un comentario muchísimo más rico de la película era pues ver películas de Superman a lo largo de los años. Incluso llegué a ver una película animada y eso me dio como pues básicamente el punto de comparación para ahora evaluar esta película. Con eso en mente hay que hablar de lo primero, y es que desde 2013 no teníamos una película en solitario de Superman. La última vez fue Zack Snyder y Henry Cavill los que con Man of Steel se aventuraron a introducir al personaje pues, a este siglo, a estas últimas 2 décadas, y al mismo tiempo esa película fungió como el inicio de un universo que al día de hoy pienso que sigue siendo un poco infravalorado, porque más allá de los errores que se cometieron, considero que hay películas, considero que hay ideas y en particular actores que sí fueron un gran acierto y que nos dieron películas que, como digo, fueron un poco infravaloradas. Cuando se anunció esta nueva película con James Gunn al mando, había sí emoción, pero también dudas, porque hay que decirlo como es. James Gunn es un director bastante competente y podríamos decir, bueno, su trilogía de Guardianes de la Galaxia me parece que está entre las mejores películas que Marvel hizo y que nunca va a poder volver a hacer. Simplemente con irnos a Guardianes de la Galaxia Volumen 3, esa es una gran película que particularmente a mí me llevó a un nivel de emoción que pocas veces he experimentado en una sala de cine y con cualquier otra película. Sin embargo, he de decir, y no con la intención de sonar que yo soy más fan de sus otras películas de superhéroes que no son Guardianes de la Galaxia, pero lo que vendría a ser la serie de Peacemaker, antes su película del Escuadrón Suicida y Super, una película que hizo en 2010 con iba a decir Dwight Schrute, con Ray Wilson, el actor. Me parece que también son producciones que están un poco infravaloradas, sin llegar quizá a ser como las películas más trascendentes también. Las visiones de Zack Snyder y James Gunn obviamente son totalmente diferentes, aunque guardan ciertas similitudes, tomando en cuenta que ambos directores pues estaban adaptando al mismo personaje. Y he de decir que hasta el día de hoy me es un poco complicado establecer en términos de películas cuál es mi favorita de Superman. Para motivos del video diría que esta definitivamente no está entre mis favoritas. Mi favorita es Man of Steel, y eso que es una película que yo rechacé en su momento. Realmente fui muy duro, muy severo con esa película, y con Batman v Superman no se diga. Y con esto quiero llegar a un punto que posiblemente a lo mejor se me olvide mencionar, y es que siento que ese universo que Zack Snyder quiso construir fue juzgado muy rápido, y eso al día de hoy me parece que es un error, porque, insisto otra vez, hubo buenas ideas, buenas películas que debieron recibir más reconocimiento. Volviendo al tema de las películas de Superman, obviamente el trabajo de Richard Donner y Christopher Reeve es emblemático, icónico y totalmente indiscutible. Lo que hicieron en 1978 fue un antes y un después para el cine en general,
y fue básicamente la piedra angular para que lo que hoy es el género de superhéroes en el cine. Es una película que ya tuve la oportunidad de ver precisamente en un reestreno y considero que sí, es toda una experiencia. Y de hecho antier, no ayer, que la volví a ver en mi casa remasterizada, aparte de la película, realmente es una película excepcional en muchos sentidos, aunque he de mencionar que sí se me hace una película un poco lenta y que no es precisamente el Superman que a mí más me guste, aún así reconozco sus méritos. De ahí quiero pasar a la que para mí se me hace como la producción más rara de Superman y es Superman Returns, que la dirigió Bryan Singer. Entiendo que esta película que se estrenó en 2006, cuando yo tenía ya 5 años, tiene sus fans, tiene también detractores, pero para mí me parece algo bastante extraño y al mismo tiempo pienso que es extraño porque tomando en cuenta que Bryan Singer fue el director y quitando todos sus temas extra películas, que obviamente no lo quiero minimizar, todas las denuncias que ha tenido, pero sí un director que hizo que los X-Men fueran el primer grupo de superhéroes que realmente funcionaran en el cine, pienso que perdió totalmente la brújula al querer tomar la esencia de ese Superman de Richard Donner y de alguna manera mezclarlo con la estética que él le había dado a los X-Men, pero no quiero entrar mucho en detalles. Y volviendo a Man of Steel, me parece que es una película infravalorada, es una película que la he visto por lo menos en los últimos 5 años, una vez por año, y es que en este afán de que, como ya les dije, juzgué muy rápidamente la película, he llegado a valorar muchas cosas, desde la elección de Henry Cavill como Superman, que podría decirles que tan cuestionado que es por su capacidad como actor, me parece que en Man of Steel nos dio la mejor actuación de su carrera y eso no es para menos. Junto con esto hay que hablar que Zack Snyder, desde luego, comparándolo y antes ya de entrar en la nueva película de James Gunn, sí tenía una forma muy especial de filmar todo lo que tiene que ver con secuencias de acción y las hacía sentir enormes, gigantes, y simplemente hablar de la secuencia de la pelea entre Zod y Superman en el final de Man of Steel es hablar posiblemente de uno de los mejores momentos en la historia del cine de superhéroes. Y no solo porque la magnitud de la batalla es bastante impresionante y todos los valores de producción contribuyen a que así se vea. Todo está precedido por el prólogo donde Zod, como el buen villano que es, uno de los mejores que he visto en toda la historia del cine, no solo de superhéroes, da razón de ser por qué va a destruir el mundo. Pero bueno, eso es de otro tema. Volviendo a lo que es Superman de James Gunn, me parece que es un inicio satisfactorio. No es una película perfecta y aquí ya vamos a entrar justamente en los puntos buenos y en los puntos que evidentemente pudieron ser mejores y que pues representan obviamente las áreas de oportunidad que dejó pasar James Gunn con esta película. Me parece que el gran acierto junto al tono que le da James Gunn a la película, muy inspirado en el Superman de Christopher Reeve, es el casting. David Corenswet en verdad se afianza como este nuevo Superman, no solo porque su presencia en pantalla es magnética, también porque sabe hacer de este conflicto que el personaje experimenta algo compartido con el espectador. Me parece que su historia, su película, su interpretación de Superman se diferencia de otras porque, y me lo señalaron bien ayer mis hermanos, este Superman, y a lo mejor ya está entrando un poquito en spoilers, no experimenta una gran pérdida. Sabemos por versiones anteriores que la muerte del padre de Jonathan Kent, iba a decir el padre biológico, pero no es, que la pérdida de Jonathan Kent para Superman es un poco similar a la pérdida del tío Ben para Spider-Man. Es ese punto de inflexión que lleva a Superman a emprender el viaje donde acaba descubriendo cuál es su propósito. Aquí no hay una gran pérdida para el héroe porque de hecho su papá, y esto no es spoiler porque están en los trailers, está presente y más bien el conflicto gira en torno a ser una persona que está decidida a hacer el bien sin mirar a quién. Es una persona llena de valores, llena precisamente de esa bondad y de esa calidez que quiere siempre hacer lo correcto a pesar del rechazo, y es ahí cuando me parece que este Superman sí se diferencia, ya que al hacer este conflicto compartido, uno mismo se puede preguntar,
¿qué sentido tiene seguir haciendo buenas obras, seguir siendo una persona ejemplar si muchas veces el mundo no lo va a tomar en cuenta, si muchas veces el mundo te va a criticar más de lo que te va a aceptar? Y es ahí donde me parece que difiere o logra diferenciarse de versiones anteriores del personaje. Ya hablé de que su presencia en pantalla funciona y junto a esto hablemos también de Rachel Brosnahan, Lois Lane, que hace una perfecta mancuerna con David Corenswet. Su química está muy bien durante la película y me parece que pues en el modelo de personaje que tiene que fungir aquí no solo es el de interés amoroso, porque me parece que ya esa era donde veíamos que los personajes femeninos eran más bien damiselas que el superhéroe tenía que salvar, me parece que ya quedó atrás y se ha ido reformulando con el tiempo y tenemos otra visión actualmente de lo que representa el interés amoroso para el protagonista, para el superhéroe. Y es que aquí me parece que igual, aunque no hay mucho desarrollo y aunque realmente ya nos presentan todo ya establecido, aquí, a diferencia de otras películas, vemos una relación que está en un punto crítico, una relación que ni lleva mucho tiempo, donde hay inseguridad por parte tanto de Superman, Clark, y Lois Lane por no saber exactamente qué están haciendo. Y siento que esa duda, esa incertidumbre que ellos externan y aparte el propio cuestionamiento del personaje de Lois Lane a Clark, a su novio, de cuestionar precisamente sus acciones, hace que esta relación adquiera su propio valor por sí misma y obviamente inspirada en lo que los personajes han sido a lo largo de los años. Y cerramos con Nicholas Hoult, que vaya que se roba las escenas como Lex Luthor. Si ustedes no lo sabían, él audicionó para interpretar a Superman en esta nueva aventura de El Hombre de Acero, pero no fue escogido y terminó quedándose con el papel de villano. Lex Luthor es un personaje que también a través de los años ha tenido diferentes interpretaciones y hasta el día de hoy hay mucha gente que considera que Jim Hackman ha dado la mejor, pero Nicholas Hoult me parece que no se queda atrás. Es un Lex Luthor que desde luego tiene un desprecio plausible con Superman, una envidia que lo carcome por no estar a la par de alguien que tiene todas las habilidades de Superman y en general tiene momentos donde sí llega a ser este genio que es calculador, que es muy inteligente, pero que también tiene mucha malicia por sí sola y llega a ser un villano bastante formidable y a la altura del protagonista. Ahora, pasando todos los aciertos que tiene en el casting, empezando a hablar desde luego lo que la película pudo haber hecho mejor, es quizá no recargarse mucho en esta aproximación o en este enfoque ingenuo de Superman, donde sí, ok, Superman es el personaje que siempre va a hacer lo correcto y que espera lo mejor de las personas, pero a veces eso se transmite en momentos que lo hacen ver más bien como alguien ingenuo y tonto y hace que uno como espectador ponga en duda si realmente es el ser todopoderoso. Eh, Hablando de aspectos que igual considero que la película los exhibe como fallas, es todo lo que tiene que ver con efectos especiales. No todo, perdón, quiero reformular, no todo lo que tiene que ver con efectos especiales, pero sí hay momentos donde el CGI es deficiente y donde, una vez más, pues eso no se puede esconder, vaya. Por ahí estaba viendo que existía cierto temor porque Henry Braham, que es el director de fotografía, precisamente le atribuían mucho la culpa a él, tomando en cuenta que el proyecto más reciente que nos trajo es la película de Flash, que pues posiblemente tiene algunas de las peores escenas del cine de superhéroes moderno. Pero honestamente, por otro lado, él también hizo la fotografía de Guardianes de la Galaxia volumen 3 y volumen 2 y esas cinematografías están muy bien logradas. Volviendo al tema de los personajes, me parece que aquí también tenemos una gran presentación de muchos personajes y ahí es donde la primera parte de la película, sobre todo el inicio, se siente muy sobresaturado, es decir, pasamos de conocer a Superman y al martillo de Boravia, si es que no mal recuerdo, vemos a los personajes del Daily Planet, vemos a los personajes que conviven en el entorno del Lex Luthor
y luego aparece esta versión de la Liga de la Justicia, la Justice Gang. Entonces, sí, la película en la primera parte malabarea con todos esos elementos y a veces estos personajes llegan a tener más tiempo o se roban un poco o se roban el protagonismo de Superman, que es el protagonista. Y en particular he de decir que todo lo que tiene que ver con el Daily Planet son personajes que simplemente están ahí por estar y que no tienen un desarrollo sustancial en el resto de la película. Caso contrario a personajes como la propia Justice Gang, a Nathan Fillion como Guy Gardner, a Ed Retegui, me parece que sí se llama el actor, como Mr. Terrific, e incluso la propia Isabella Merced como Hawker. Ellos tres, junto con Crypto, me parece que son grandes personajes secundarios que sí llegan a tener un poco más de participación e injerencia y que al final, en un mundo donde evidentemente ya está establecido que los superhéroes existen, ellos son, al igual que Superman, gente que está empezando y a raíz de que Superman los inspira es que ellos deciden tomar manos a la obra y eso es algo padre porque si algo tiene que ser Superman en un universo es eso, es ser la esperanza, es ser el detonante que lleve a las personas a cambiar y a actuar. Eh, por ahí también he de mencionar que, como se ha mencionado, tiene algunas vibras con la serie de Smallville, incluso con la serie animada de Justice League Unlimited. Y eso para mí es algo que, como alguien que vio esas series y en general muchas películas animadas de Superman, realmente pues lo disfruté, ¿no? Viéndolo por ese lado. Pero entiendo que si no tienes todo ese bagaje, realmente es complicado llegar a un universo donde todo ya está echado a andar y donde, ok, tal vez sí era de cierta manera necesario conocer una vez más el origen del superhéroe de manera clásica porque estamos hablando del superhéroe más importante y porque detrás de todo lo que conllevó que Superman llegara a la Tierra había como muchas intenciones, pero en general eso es algo que me gustó también. No porque no quisiera ver otra vez el origen de Superman, sino porque siento que para mí, que dicho sea de paso, la versión de Superman que para mí estaba siendo como la que se tenía que igualar o superar, no es ninguna de las películas y eso les va a sorprender. Para mí el trabajo que hizo el actor Tyler Hoechlin en la serie Superman y Lois, que se desprendió del Arrowverse, de las series de CW, fue una serie que me sorprendió en muchos sentidos, que tuvo 4 temporadas del 2021 a el 2024 y que realmente nos entregó lo que posiblemente en su momento Zack Snyder no logró concretar y es un Superman que se sintiera más terrenal. Esa versión de Superman, la de Tyler Hoechlin, era mi versión a medir, era la versión a vencer y creo que David Corenswet no llega a ese nivel, pero sí se queda muy cerca. Retomando todos los puntos, desde luego Superman, considero que esta película no es un desperdicio. Hay desde luego momentos donde James Gunn exhibe varias de las capacidades que tiene como director. Hay una batalla en plano secuencia que quizá no iguala lo que hizo en Guardianes de la Galaxia Volumen 3, pero como cinéfilo y como pues fan de los planos secuencia, me encantó ese plano secuencia. He de decir que también la banda sonora, que aquí está compuesta por John Murphy y David Fleming, no llega a tener ese protagonismo que sí la banda sonora de John Williams y a su vez también la banda sonora de Hans Zimmer en Man of Steel. De hecho, aquí se retrabaja un poco el tema de John Williams y se moderniza. Lo que sí, y a diferencia de otras películas, es que tiene buenas adiciones de canciones musicales. Es algo que a James Gunn se le da muy bien. Entonces, Superman no es un desperdicio. Ya lo dije, la película por supuesto no es perfecta, pero aunque en varios momentos la película puede ser un ejemplo de los vicios, de las deficiencias del cine de superhéroes actual, voy a ser muy puntual con ustedes. Las 2 escenas postcrédito, sinceramente, se las pudieron haber ahorrado. ¿Por qué? Porque es realmente seguir cayendo en mismos errores donde me parece que en su momento no eran tan graves porque había cierto sentido cuando lo veíamos hace 10 años, pero ahora las escenas postcréditos creo que ya se han vuelto más un check-in, más algo que hay que meter a fuerza que realmente algo que aporte. Si Superman por un lado puede ser el ejemplo de eso, de las malas decisiones que se toman en el cine de superhéroes, me parece que hay una gran convicción y eso, esperanza
que James Gunn deposita en esta versión del personaje en contar la historia de Superman para demostrarnos por qué es necesario que el personaje pues siga viviendo. Y sí, lo voy a decir como es, como me lo dijeron mis hermanos ayer. Tal vez esta sea una película de la que no se esté hablando mucho en la posteridad a comparación de la versión de Christopher Reeve o incluso de Man of Steel. Me parece que cinematográficamente está por debajo de Man of Steel simplemente porque lo que Zack Snyder logró construir en varios momentos de esa película y sus secuencias de acción está muy por arriba de lo que hace. Estamos de regreso, perdón, es que ahí se cortó. Pero como lo dije, esta para mí fue una película bastante disfrutable que realmente me emocionó en algunos momentos. Sí, también ese es otro pero. Hay momentos emotivos que están súper bien logrados y que son cortados muy abruptamente por el sentido del humor. Y aunque el sentido del humor funciona en la mayoría de los casos, pienso que en un momento sí dices como, ok, vamos a dejar de hacer chistes y a tomarnos esto en serio. Aún es incierto saber si este nuevo intento de relanzar al universo de DC va a tener éxito. Yo pienso que bajo las expectativas actuales donde muchas cosas pueden cambiar de la noche a la mañana porque últimamente la industria obedece más a cancelar las ideas que a realmente apoyarlas, hay que irnos con cuidado. Por el momento nos entregaron una película, James Gunn, su elenco, nos entregó una película bastante disfrutable, una película que sí, a partir de muchas inspiraciones y homenajeando básicamente la historia de Superman en diferentes medios, nos entregan algo que, como ya se los digo, no es perfecto, pero sí me parece que todavía guarda bastante de esa intención por mostrar el por qué este personaje es el ícono que es. Y yo, la verdad, estoy en el entendido de que a veces las películas no necesariamente tienen que ser obras maestras. Y sí, sé que a lo mejor estoy poniendo la barra muy abajo y estoy de alguna manera menospreciando el trabajo de cineastas, de realizadores, pero yo ayer fui a ver la película, realmente hubo momentos que sí me emocionaron, momentos que lograron también conmoverme, pese a las fallas que tiene la película, tiene momentos que la hacen bastante formidable por sí sola. Y sí, James Gunn jugó a la segura, era complicado el panorama y más tomando en cuenta que la despedida de Henry Cavill fue sumamente anticlimática, yo diría, para lo que cualquier persona que haya interpretado a Superman merecía. Y ojalá tenga más suerte. Y en general todo mi comentario va dirigido a si en algún momento fui bastante severo y juzgué muy rápidamente el trabajo de Snyder y de ese universo que hoy ya no existe, pienso que habría que darle tiempo a este universo, que sí, probablemente nos va a regalar historias que tal vez no tengan una profundidad de argumento tan grande como en su momento Nolan lo hizo con Batman o recientemente Matt Reeves con otra vez Batman, pero aún así me parece que nos van a entregar propuestas que van a tener aspectos interesantes, que van a emocionar, que se van a preocupar también porque los actores den lo mejor de sí en los proyectos. Y volviendo al tema de lo que es el cine actual de superhéroes, me parece que simplemente tomando en cuenta el 2025, películas como Capitán América y películas como Thunderbolts, me parece que Superman sí está por encima de esas películas. Todavía falta que se estrenen Los Cuatro Fantásticos, que podría ser la película que tenga su igual. Pero bueno, en general eso es lo que tengo que comentar de la película. Ya hablé de algunas cosas que me parecieron importantes. Creo que algo que también se me pasó a decir es que el personaje de la ingeniera, de The Engineer, que está interpretado por, ay, ahorita no recuerdo el nombre de la actriz, pero va a estar saliendo la foto, me parece que fue otra buen agregado porque lo que son sus poderes, todo el aspecto visual de sus poderes, se me hizo bastante interesante. Y en general me parece que esta película pone las piezas sobre el tablero y puede hacer algo interesante de ahí al futuro. En fin, ya para no estarme repitiendo y porque me parece que este video va a quedar bastante largo por lo mismo de que tenía como muchas cosas que compartir con ustedes, pues si llegaron hasta este punto se los agradezco. Déjenme en los comentarios ustedes qué les pareció la película. A mí me gustó, la disfruté, es una película que sin duda recomiendo para que la vayan a ver en las salas de cine. Y en general si son fans de no solamente Superman, me parece que cada quien tiene su versión y ya sea
de series, de series animadas o de películas. Me parece que cada quien con este personaje tenemos una relación especial y creo que esta película puede despertar también esos sentimientos que nosotros tuvimos con el personaje en su momento. En fin, pues no se olviden de ir al cine, tampoco de ver series. Nos estamos viendo, escribiendo y leyendo por aquí. Hasta la próxima.